En este pequeño video vamos a dar una breve explicación de los rectificadores y de lo que van a ustedes a realizar en la simulación. La práctica número 5. En la clase anterior revisamos los rectificadores de media onda que incluyen un solo diodo. Tenemos también los rectificadores de onda completa que incluyen dos diodos y el otro rectificador de onda completa que es de tipo puente que incluye 4 diodos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de conocerlos? Bueno, nosotros como en el proyecto vamos a realizar una fuente de voltaje de corriente directa. ¿Qué es este aparato? Bueno, es un aparato que convierte el voltaje de alterna a voltaje de directa con ayuda de un transformador reductor, un rectificador de diodos, un regulador de voltaje y capacitores. En este caso, en estos ejemplos lo vamos a analizar, bueno, vamos a revisar cada uno de los rectificadores. Primeramente, bueno, los rectificadores cuentan básicamente con un transformador reductor, que es el que ustedes compraron. Se llama transformador con derivación central. Si ustedes observan su transformador, en un extremo tiene 3 cables y en el otro extremo, o del otro lado del transformador, tiene 2. Donde tienes 2 cables del mismo color, en este caso por lo general son negros, ahí se conectaría al tomacorrientes donde va a recibir 120 volts de alterna. Y en el otro extremo del transformador tenemos 3 cables, 2 del mismo color y uno de diferente. Donde el cable central con un cable de cualquiera de los dos extremos nos va a dar la mitad de voltaje. En este caso, les pedí yo un transformador a la entrada 120 volts RMS y en el secundario 24 volts aproximadamente. Es decir, que si ustedes su transformador miden del cable central a uno de los extremos, nos va a dar 12 volts aproximadamente. Y si medimos del central al otro extremo del cable, nos va a dar 12 volts aproximadamente. Estos 12 o esta reducción va a seguir siendo voltaje de corriente alterna. En este caso, nosotros estamos utilizando los dos cables extremos, es decir, que estamos obteniendo los 24 volts. El cable central lo estamos conectando a masa o a tierra, ¿no? Pero en este caso, se están utilizando los dos extremos, lo cual obtenemos los 24 volts, o los estamos utilizando, ¿no? ¿Cómo se comporta el rectificador de media onda? Bueno, como ya habíamos revisado en clases anteriores, lo que hace es que va a rectificar la señal senoidal, es decir, va a eliminar los semiciclos negativos de la senoidal y solamente dejará pasar los semiciclos positivos. Aquí vemos en el simulador una muestra de cómo está rectificando. Tenemos el rectificador de onda completa con dos diodos. Con dos diodos ya conectados, ¿qué hacen estos rectificadores? ¿Qué hacen los dos? Bueno, el primer diodo va a rectificar una señal senoidal. El segundo diodo va a rectificar la siguiente señal senoidal, creando así pulsaciones continuas. Si nosotros comparamos ambas señales, vemos la diferencia entre un rectificador de media onda con uno de onda completa con dos diodos. Tenemos pulsaciones continuas en el de onda completa y pulsaciones discontinuas en el de media onda. Para el de media onda, la frecuencia de esas pulsaciones va a ser igual a 60 Hz, que es el que estamos obteniendo del tomacorrientes, 60 Hz. En uno de onda completa con dos diodos vamos a obtener 120 Hz, que es la velocidad de las pulsaciones por ser pulsaciones continuas. Son 120 Hz en el de onda completa. Como ya habíamos revisado en las clases anteriores, estos semiciclos positivos que están siendo ya rectificados, ya son voltaje de corriente directa, ¿sí? Si nosotros medimos con nuestro multímetro aquí a la salida de los circuitos, nuestro multímetro lo tendremos que configurar en voltaje de corriente directa. Este tipo de señal ya es voltaje de corriente directa por el simple hecho de que ya no tiene los semiciclos negativos. Pero es un voltaje de corriente directa pulsante, es decir, que tiene muchos, es un voltaje de directa demasiado defectuoso que no se puede conectar a un aparato electrónico por su variabilidad en el voltaje, entonces lo que ocasionaría sería un daño en el aparato electrónico. Entonces lo que tendríamos que hacer es de que estas curvas de estas pulsaciones las tenemos que volver una línea recta. Y para eso nos tenemos que ayudar de capacitores electrolíticos, ¿no? Para que esta curva
ya no sea una curva, sino sea una línea recta y se convierta voltaje de directa continua, ¿no? Entonces, en los cálculos que ustedes van a hacer, tienen que medir el voltaje de una señal rectificada, una onda rectificada. En este caso, ¿cuál sería el voltaje de pico rectificado? Bueno, en unos libros lo maneja así, lo maneja como voltaje de pico rectificado al valor máximo o voltaje de pico de salida. De salida porque esta señal es la que sale ya de los diodos, ¿sí? Hay libros que manejan términos diferentes. Ajá. Pero en este caso, bueno, ¿cuál sería el voltaje pico rectificado o el voltaje pico de salida de los diodos? Entonces sabemos que el voltaje pico es aquí, en la cima de este semiciclo positivo. Entonces aquí, bueno, para este ejemplo, tenemos rangos de 9 volts, 9, 18 hasta los 45. Si damos un zoom de número a número, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Es decir, que del 0 al 9 hay 5 divisiones. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale cada cuadro? Bueno, entonces dividimos los 9 volts entre, entre las 5 divisiones y nos da que cada cuadro vale 1.8 volts. Entonces tenemos que el voltaje de pico rectificado de este semiciclo es igual a 27 más y sumamos los cuadritos que ocupa. En este caso vemos que casi llega al tercer cuadro. Entonces, ¿cuánto sería? Hacemos y nos daría que tenemos un voltaje de pico aproximadamente de 32.4 volts de voltaje de pico, ¿sí? Recuerden ustedes que este voltaje de pico no lo puede medir el multímetro, ajá, solo lo podemos medir en el osciloscopio. Lo que nos estaría midiendo en el osciloscopio sería el voltaje RMS. Ujú. Ok, si nosotros tenemos, como esta señal ya es voltaje de corriente directa, pero pulsante, nosotros ya podemos medir con nuestro multímetro en corriente directa. ¿Qué es lo que vamos a lograr ver? Vamos a lograr ver un valor de corriente directa, pero un valor muy pequeñito. Ajá. Entonces, con los capacitores vamos a ayudarnos a conseguir un voltaje de corriente directa continua, es decir, una línea recta. Esa línea recta tiene que ser del tamaño o tiene que alcanzar la longitud de este semiciclo positivo. Es decir, que si teníamos 32 volts de voltaje de pico, con los capacitores tenemos que alcanzar los 32 volts, pero ya de voltaje de corriente directa continua. Es decir, vamos a ir ganando voltaje de directa, ajá, con los capacitores. En el siguiente rectificador de onda completa con dos diodos, ajá, vemos la amplitud de esta señal rectificada. Ajá. Sí, este es el de onda completa con dos diodos. ¿Cuál sería el voltaje de pico de esta señal rectificada? Bueno, tenemos que aquí tenemos de rangos de 7 en 7. Ajá. Esos son 7 volts entre 5 cuadros. Cada cuadro vale 1.4. Entonces hacemos el conteo de cuánto es el voltaje de pico de esta señal rectificada. Y tenemos que es de 14. Alcanza a cubrir casi el primer cuadro. Entonces hacemos la suma. Entonces tendríamos un voltaje de pico de aproximadamente 15.4 volts de voltaje de pico rectificado. ¿Ah? 15.4 volts rectificado. Entonces, ahora tenemos que recordar que los diodos consumen cierto voltaje. Entonces, por lo regular consumen entre 0.7 y 1 volt. Entonces, a este resultado de los 15.4 volts de voltaje pico ya se le descontó 0.7 volts del voltaje que consumen los diodos. Ajá. Más adelante ustedes verán un ejemplo de un ejercicio de cómo se calcula el voltaje de pico para un rectificador de onda completa con dos diodos y un rectificador de onda completa con cuatro diodos, ¿sí? Los valores son y las fórmulas varían un poco. Ajá. Ahora vamos a revisar este rectificador de onda completa con cuatro diodos. Aquí ya tenemos la rectificación. Ajá. Y entonces aquí veo que voy de un rango de 5 en 5, de 5 volts. Ajá. Entonces, por consecuencia, cada cuadro vale 1 volt. Entonces, si yo quiero saber aquí, quiero medir el voltaje de pico rectificado, en el osciloscopio veo que alcanza los 30 volts. Para este ejemplo, el voltaje de pico es 30 volts, voltaje de pico rectificado. Ajá. Teniendo en cuenta que
que ya el voltaje de rectificación, que son los 0.7 volts que consumen los diodos, ya fueron restados en este resultado. Entonces, para este ejemplo, mi voltaje de pico rectificado o mi voltaje de pico de salida es de 30 volts de voltaje pico. Si yo hago los cálculos pertinentes, entonces estaría obteniendo mi voltaje de corriente directa, estaría más abajo, sería un valor más pequeñito. Esto lo vamos a ver más adelante en los apuntes que les voy a enviar, de cómo se calcula el voltaje de corriente directa para una señal rectificada. Okay. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo les voy a subir lo que es la práctica número 4, donde vemos una breve descripción o funcionamiento de los rectificadores. En este caso ya revisamos el de onda completa con 2 diodos, ahora toca revisar el de onda completa con 4 diodos. Nos vamos a topar en las fórmulas, nos vamos a topar con esta palabra que dice que es voltaje de rizo. ¿Qué es el voltaje de rizo? Bueno, el voltaje de rizo son las pequeñas curvaturas que van a quedar después de que pasen por los capacitores. Los capacitores lo que nos van a ayudar a hacer que nuestro voltaje directa pulsante se vuelva voltaje directa pero continua. Entonces vamos a obtener pequeñas curvaturas. A estas pequeñas curvaturas se les va a llamar rizos, ¿sí? Y estos tienen un valor de voltaje que se le va a llamar voltaje de rizo de pico a pico. Entonces aquí tenemos las fórmulas para calcular el voltaje de rizo. También tenemos otras fórmulas que tenemos aquí, que es el voltaje de rizo pico a pico, que es esta parte de nuestro pequeño rizo que tenemos aquí arriba. Entonces, este pequeño rizo, con esta fórmula la vamos a calcular con el voltaje de rizo pico a pico. Con esta fórmula vamos a obtener ese valor, que es el inverso de la frecuencia por la resistencia limitadora por el valor del capacitor multiplicado por el voltaje de pico rectificado, que es lo que comentamos hace un rato. Después vamos a calcular el voltaje de corriente directa, ya de esos voltajes rectificados. Voltaje de corriente directa es el inverso de 2 veces la frecuencia por la resistencia limitadora por el capacitor, 1 menos el resultado de toda esta división por el voltaje de pico rectificado. Si ustedes observan en estas fórmulas, ya incluimos un capacitor para poder ir filtrando los voltajes de rizos. ¿Cómo funcionan esos capacitores? Bueno, aquí tenemos en este ejemplo tenemos unos rectificadores. Por ejemplo, aquí ya le agregué un capacitor. Ustedes observan, bueno, aquí le voy a dar una pequeña pausa y voy a cambiar el valor de este capacitor y le voy a poner que tiene 0 microfarad. Voy a ver si me permite ponerle 0 micros. No me deja. Vamos a ponerle 0.1 microfaradios. Le damos OK. Lo simulamos con 0.1 microfaradios y vemos el resultado de la rectificación. Vemos que por el capacitor, por ser muy pequeño en su capacitancia, no se logra observar bien el filtrado. Pareciera que es una señal rectificada sin capacitor. Vamos a ver, vamos a darle el valor de 4.7 microfaradios. 4.7 microfaradios, cambiamos el valor, le damos OK. Y vemos aquí, si ustedes observan, esta señal rectificada ya está pasando por el capacitor. Y si se fijan, ya no está llegando al cero. Hay unos pequeños espacios aquí abajo, donde ya no llega a tocar la línea cero, ¿sí? Y esto es consecuencia del capacitor. El capacitor lo que hace, que es al momento de que se carga, evita que llegue a la línea cero. En el momento que el capacitor se descarga, es cuando esta curva tiende a ir a la línea cero. Pero en el instante de que el capacitor se carga de nuevo, entonces es cuando sube otra vez la curva. Entonces lo que hace el capacitor es de que no permite que esa curva llegue a la línea cero. Vamos a ver qué pasa.
hacer la prueba con este capacitor de 220 microfaradios. Vamos a ver cómo se comporta. Entonces, para cambiar el valor en el simulador, aquí le doy doble clic al capacitor y aquí voy a cambiar mi valor. Entonces le voy a poner 220 microfaradios. Aquí puedo cambiar las unidades. Si yo clico aquí, nanofaradio, picofaradio. Entonces yo lo que quiero, milifaradio también, pero en este caso son microfaradios. Aquí está el de microfaradio. Le doy OK. Ya se cambió el valor del capacitor. Ahora vamos a ver. Vuelvo a simular. Vuelvo a observar. Le doy una pausa. Si ustedes se fijan, con un valor más grande del capacitor, ya mi señal rectificada ya no va a llegar hasta el 0, a la línea 0. Si ustedes observan, ya la curva es mucho más pequeña. A estas pequeñas curvaturas se le llaman rizos. Estos rizos todavía conservan algunas características del voltaje de alterna. Pero ya por no tener los semiciclos negativos ya es directa, pero es directa pulsante, conservando algunas características de alterna. ¿Sí? Si ustedes observan aquí ya el capacitor lo que está haciendo es de que ya, como aumentamos el valor, entonces ya no está dejando que caiga la curvatura hasta 0. Si se fijan, en el momento que se descarga el capacitor es cuando baja la curva. Inmediatamente al inicio de la carga del capacitor vuelve a elevarse la curva, y así sucesivamente. Entonces, con la fórmula de voltaje de rizo pico a pico, que es esta fórmula que tenemos aquí, voltaje de rizo, pico a pico, podemos obtener cuánto voltaje hay en estos pequeños rizos. Con esta fórmula que tenemos aquí, podemos calcular el factor de rizo, que va a estar dada en porcentaje. Este factor de rizo lo que nos da a entender, o lo que nos da el resultado, lo podemos interpretar que es la efectividad del capacitor. Entre más pequeño sea el resultado del factor rizo, nos da a entender que es más efectivo el capacitor. Entonces, con esta fórmula de voltaje de rizo pico a pico, podemos calcular cuánto voltaje hay en estos rizos que se están formando. Ahora, vamos a cambiar nuestro capacitor a 500 microfaradios. Le damos 500 microfaradios y lo volvemos a simular. Y vemos cómo ya se va poco a poco modificando nuestra señal. Y poco a poco esos rizos se van haciendo más pequeños. No se van a eliminar, pero se van a hacer más pequeñitos. Si logramos ver aquí, este multímetro está configurado para medir voltaje de directa. Si ustedes se fijan, está variando. ¿Pero por qué está variando? Está variando porque sube y baja. Es decir, por esos rizos, mi valor en el multímetro está variante. Pero si más o menos nos fijamos, estamos alcanzando ya, estamos por ahí de los 25 volts de corriente directa. Entonces, poco a poco nos estamos acercando al voltaje de pico. Entonces, así se comportan los rectificadores cuando les conectamos un capacitor para ir filtrando la señal. Lo mismo, este es con el de 4 diodos tipo puente, lo mismo vamos a hacer con el de 2 diodos. También le vamos a conectar un capacitor. Si yo aquí inicio con 0.1 microfaradios, lo simulo, voy a ver que sigo teniendo la señal que cae hasta 0. Bueno, en este caso el simulador no es muy bueno que digamos, pero bueno, aquí observamos cómo todavía mi señal rectificada todavía cae hasta la línea 0, con 0.1 microfaradios. Pero ¿qué pasa si yo lo aumento a 500 microfaradios, a 4.7 microfaradios? Lo vuelvo a simular. Aquí voy viendo cómo se va rectificando mi señal. ¿Sí? Ya no cae hasta 0. Voy a hacer el cambio, lo voy a poner a 220 microfaradios y lo vuelvo a simular. Aquí ya veo cómo se va rectificando mi señal. Ok, vuelvo a hacer el cambio de valor y le pongo 500 microfaradios. Simulo nuevamente y veo cómo mi señal se está rectificando y los rizos se hacen más pequeños. Y así sucesivamente vamos a ir. De esto es lo que se trata la práctica, de ir observando el comportamiento de los rectificadores con diferentes valores de capacitores. Entonces, a partir de esta práctica, ustedes van a contestar una pregunta que viene al final. Este archivo ya se los voy a enviar, porque con estos circuitos ustedes van a hacer su práctica. Yo ya se los voy a enviar armado, con todo conectado. Lo único que van a hacer ustedes es cambiar los valores de los capacitores, capturar la pantalla del osciloscopio y pegarla en donde corresponda de su práctica. Y ustedes van a hacer los cálculos teóricos, para ir viendo cómo se va comportando con cada valor de capacitor. Entonces aquí tenemos más abajo, aquí ya tenemos la primera práctica. En esta primera página doy un ejemplo de un rectificador de onda completa con 2 diodos, con el capacitor. En este caso tengan mucho cuidado porque en este ejemplo nos está dando una relación de 10 a 1. Si se fijan, no nos dice cuánto voltaje en el secundario tenemos. Entonces, ese voltaje en el secundario nosotros lo tenemos que calcular con esta relación de 10 a 1. Entonces, aquí está el pequeño ejemplo de cómo se hacen los cálculos para obtener el voltaje de pico en el secundario antes de que entre a los diodos.
Aquí hacen los pequeños cálculos con la relación 10:1, que son entre 10 y nos da 0.1. Cabe señalar, bueno, son 120 volts, son 60 Hz. Un ejemplo donde se calcula el voltaje de rizo pico a pico, el voltaje de pico rectificado, el voltaje de corriente directa, donde ya se toma en cuenta el capacitor, el valor del capacitor. Este es el valor de voltaje de corriente directa. ¿Sí? Aquí hacemos el cálculo del factor rizo. Y aquí hay unas pequeñas comparaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un rectificador de onda completa, tipo puente, ya con un capacitor. De igual forma tenemos 120 volts, RMS, 60 Hz, con una relación 10:1. Si se fijan, aquí no nos dice cuál es el voltaje RMS del secundario, pero aquí en los cálculos nos dice cómo calcular el voltaje de pico en el secundario. Voltaje de pico en el secundario utilizando la relación 10:1. 1 entre 10 es igual a 0.1. Fíjense muy bien en los cálculos que van a hacer, porque probablemente no tengan que hacer los mismos cálculos. Tal vez en la práctica yo ya les voy a dar el voltaje RMS, que es una relación de 5:1. 1 entre 5 es igual a 0.2. Si hacemos los cálculos nos da el valor de 24 volts RMS. No es lo mismo voltaje pico que voltaje RMS. Entonces tengan cuidado con las fórmulas que van a utilizar. Yo ya les estoy dando el voltaje RMS en el secundario. 120 volts a la entrada, 60 Hz, que son los que utilizamos acá en Latinoamérica. En este pequeño espacio ustedes van a capturar la imagen del osciloscopio, la señal, la van a pegar aquí. Si se fijan, en esta primera actividad mi rectificador no tiene capacitor, entonces van a hacer dos simples cálculos. Los van a completar, aquí el cuadro, y después van a simular este circuito. Este circuito ya viene incluido aquí en el archivo. Este circuito es este que está acá, no tiene capacitor. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es simular y medir el voltaje de pico aquí en la pantalla del osciloscopio. Aquí ya les había comentado que por fines prácticos yo aquí tuve que bajar la frecuencia para que se vea bien la señal rectificada. Si yo lo subo a 60, pues no se va a ver. Ya que este simulador, pues bueno, no tiene muchos ajustes para poder ver la señal. Entonces tuve que bajar la frecuencia. Ustedes van a utilizar la frecuencia de los 60 Hz en caso de que se los pidan las fórmulas. Más abajo tenemos otra actividad donde donde ya utilizamos un rectificador de onda completa, tipo puente, donde les doy el voltaje entrada, los hertz, el voltaje RMS en el secundario y los valores con el cual ustedes van a hacer la práctica. Entonces primero hacen la prueba con 4.7, hacen los cálculos pertinentes, llenan la tabla, le dan stop al simulador y cambian el valor de los capacitores y vuelven y llenan, hacen los cálculos pertinentes para llenar la tabla según el capacitor. Lo mismo, para cada capacitor va a generar una señal diferente, capturan esa señal y la pegan aquí en cada recuadro donde corresponda. Y en la siguiente actividad tenemos un rectificador de onda completa, pero con dos diodos. Si observan, no tiene capacitor. De igual forma vamos a utilizar fórmulas para calcular los datos y aquí pegamos la imagen del osciloscopio. En la siguiente actividad ya es un rectificador de onda completa, es igual con dos diodos, pero ya tiene capacitor. Y vamos a ir cambiando los valores de los capacitores en el simulador, ir haciendo los cálculos para cada capacitor, llenamos la tabla y de igual forma vamos a pegar las imágenes de la señal. Y ustedes tienen que responder esta pregunta en base a lo que ustedes observen de ambos rectificadores con capacitor. Bueno, espero cualquier duda, estamos en contacto. Gracias.